¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su sección ¿Con qué se come? En este video vamos a hablar un poco ahora del protoboard. El objetivo con esto es tener ya identificado lo que son las herramientas básicas que vamos a necesitar para los próximos videos ya de clases y talleres. En este caso, pues como les digo, vamos a hablar de lo que es el protoboard o breadboard, dependiendo de dónde se encuentren. Este dispositivo es una placa de plástico con tiras metálicas en la parte interna para hacer la conexión de componentes. Estos, por ejemplo, son dos modelos. Este es el más común y estos allá son unas miniaturas que venden sobre todo para cosas como Arduino o ya cositas un poquito más pequeñas. Hay unos también que son como de color cremita, color beige, de estos mismos, que es más fácil, que muchos lo identificarán porque las barras estas laterales se mueven muy fácilmente. En este caso, como les digo, vamos a dar una explicación con este de aquí. ¿Qué sucede o cuál es la funcionalidad de este dispositivo? Si se fijan, tienen diferentes hileras de agujeritos, de terminales de conexión, divididas por coordenadas. Si se fijan, tienen lo que es las letras aquí, las filas, viéndolo de esta manera. Tenemos filas de la A a la J. Y luego la numeración tenemos de la... Aquí empiezan la 0, hay dos que están ahí que quedan no marcadas, pero sería, por ejemplo, aquí está la 0, por aquí anda ya la 5, 10, 15, 20. Avanza toda la numeración hasta el final, 60. Y del otro lado, si se fijan, la numeración está igual, simplemente pues, el número está invertido. Si yo lo giro, seguiré viendo la numeración, empezando de arriba, 0, y va avanzando el número hasta el 60. Entonces, ¿cómo funciona? El protoboard tiene una conexión de las terminales, estos que son los agujeritos. En el caso de los que se encuentran en la parte central, que son estas dos secciones, siendo esta una sección, la superior, y la inferior otra, están conectados en columnas de 5. ¿Cómo funciona? Si ustedes se vienen aquí en la parte, vamos a ver como si fuera un zoom, tenemos que esta primera columna de agujeritos, los que están junto a las letras, los 5 están conectados. Pero no hay conexión entre esos 5 con los siguientes 5 que están al lado, que están más pegaditos al 0. Lo mismo con la siguiente columna. Cada columna de 5 hay conexión entre sus 5 agujeritos. Dicho de otra manera, hay conexión entre los 5 agujeros que se encuentran ahí. O sea, dicho de otra manera, hay conexión entre este agujero, este y este, pero no hay conexión con la columna siguiente. Solamente hay conexión en estos 5 puntos en la columna, pero no hay conexión con la siguiente columna. Entonces cada columna de 5 hay conexión entre ellas. Entonces, si yo quisiera conectar dos componentes, por ejemplo, aquí tengo dos cables. Tengo un cable negro y un cable naranja. Y yo quisiera conectarlos. Pues por fuera, pues hago esto, ¿no? Y va, conectaron. Pero si quisiera usar mi protoboard o breadboard, tengo que ponerlos en la misma columna. Si se fijan, ahí están conectados porque están en la misma columna. Profe, si pongo este en el cuarto, ¿afecta en algo? No. Profe, ¿y si pongo este por abajo y los pongo aquí pegaditos? No. Mientras estén en la misma columna, no importa en qué agujerito de los 5 de la columna los conecten. Donde sí empiezan los errores es, por ejemplo, si yo hago esto. Si yo agarro esto y lo conecto
en columnas diferentes. Al estar en columnas diferentes, aquí ya no hay conexiones. Es un error muy común entre estudiantes a la hora de ir armando, o hasta los expertos. Se les puede rolar un poco y que equivocarse por un cuadrito. Yo he llegado a reprobar, tanto alumnos como yo he reprobado materias cuando estudiaba por equivocarme por un agujerito. Entonces revisen muy bien sus circuitos, que puede ser que hayan cometido el error de conectar por separado. Por ejemplo, aquí ya lo separé otra columna. En la primerita columna está el cable negro y el naranja está en la dos columnas después. Ahí no hay conexión. Si yo quiero conectarlo, tendría que mover, por ejemplo, el negro a la tercera columna. Y ahí sí habría conexión. Ya sea que, como les digo, puede que esté en el primero, puede que esté en el cuarto. No importa, mientras esté en la misma columna. Y eso aplica para estas secciones centrales. ¿Sí? Ojo, aquí viene lo siguiente. Eso es en cuanto a una sección del protoboard de las secciones centrales. Pero recordemos que hay dos secciones centrales, la superior y la inferior. Hay dos segmentos de 5 cuadros, de 5 filas, perdón. O sea que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago esto? Están en la misma columna, debería haber conexión, ¿no? Ahí está un error. No hay conexión de un extremo del protoboard al otro. Hay conexión entre esos 5 agujeritos en su lado del protoboard, pero no hay conexión de la columna de la parte de arriba con la columna de 5 en la parte de abajo. Aquí es donde ya puede entrar en juego pues la conexión, por ejemplo, para los circuitos integrados, que eso ya lo veremos más adelante. Se aprovechan de esa peculiaridad, de esta línea divisora, para conectar unas terminales de un lado y otras de otro. Entonces, ¿qué es lo que hemos platicado? Hay conexión en los 5 puntos de cada columna. No importa en cuál de los 5. No hay conexión con la sección de abajo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, el cable negro, lo tendría que pasar ahora a la columna de abajo. También es un error común que piensan que toda la hilera de 10 agujeritos está conectada. Y que no hay conexión en horizontal. Puede pasar también mucho esto. Profe, pero ahí están juntos, ¿no? Están alineados. De nuevo, no. No es en la misma fila. Es en la misma columna. ¿Sí? Ahora, esto cambia en las columnas de los voltajes, que son la parte superior, las que tienen las líneas azules y rojas. Aquí lo que sucede es, aunque están seccionadas de 5 en 5, en grupitos, pasa lo siguiente. Tenemos la misma regla de los 5 agujeros, pero ahí es donde generan las confusiones. En las líneas laterales, en las azules y rojas, de tanto arriba como abajo, aquí sí hay conexión, pero ahora en horizontal, ya no es por columnas, ahora es por filas. Aquí sí la conexión es por filas y no por columnas. Entonces, este grupito de 5, aquí hay conexión. Por ejemplo, si yo conecto de aquí a aquí, se fijan, están en la misma fila, aquí sí va a haber conexión. No va a haber conexión con la fila de abajo, la azul, la que está del lado azul. Si yo conecto el cable, uno en una fila y el otro en otra, se fijan, uno está del lado del azul y el otro está del lado de la roja, ahí no hay conexión. Aquí ese es el primer problema que hay, o sea, que esa confusión. En las centrales es por columnas y están separadas en 2 secciones. En las azules y rojas, las de los voltajes, están separados por filas. Aquí es donde se generan esas confusiones. Ahora, otro detalle que hay con la parte de arriba y la parte de abajo, las 2 voltajes,
es que aunque visualmente ustedes lo están viendo y dicen, pues aquí hay una separación de conexión, o eso es lo que me da a entender, este huequito es como el de aquí en medio, ¿no? No, en realidad sí hay una conexión completa desde el primer agujerito del lado de la fila roja hasta el último. Aquí ya varía mucho del modelo. Hay algunos modelos que sí lo separan, por ejemplo este. Aquí sí hay una separación, cosa que no es lo mismo que estos. Se pueden guiar, o puedo saber esto yo, porque aquí la línea roja está descontinua. Si su protoboard sí está continua, probablemente haya conexión desde el primer punto rojo por toda la fila hasta el otro extremo del protoboard. Aquí pues normalmente está, aquí sí yo sé porque esta línea está cortada, que la conexión termina hasta aquí. Entonces, por ejemplo, si yo conecto de extremo a extremo de la fila roja, ¿se fijan? De extremo a extremo, aquí sí va a haber conexión. Si yo lo pongo en la primera, también va a haber conexión. Si lo pongo en la del medio de la cuarta sección, también lo va a haber. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, vengo, que eso también es muy común, los que ya saben del tema, muy usual que van a ver protoboards que tienen conectado de aquí a aquí con un cablecito pequeño y uno también para la columna de abajo, para realizar conexión de un extremo a otro, para energizar todo el circuito. Por ejemplo, ahí no habría conexión entre el cable naranja y el cable negro, aunque estén en la misma fila del lado rojo. Ahí sí están separados. Esto se hace más que nada para tener diferentes voltajes o diferente tipo de corriente, en caso de que sea un circuito que maneje distintos tipos de corriente como alterno o directa. Entonces aquí tienen varias secciones, específicamente 4, para diferentes voltajes. Si van a usar el mismo para todo, lo que se hace mucho es hacer una conexión pequeña de aquí a aquí y luego otra en la siguiente sección, hacer una igual aquí abajo y luego puentear de un extremo a otro donde no van a estar trabajando. Eso es algo muy usual entre los que están armando estos circuitos, que ya tienen un poquito más de experiencia, y así energizan todo el circuito alrededor con un par de cables. Si van a utilizar diferentes voltajes, pues ya los mantienen separados. Ahora, en caso de que esa explicación o se les haga difícil visualizar esto que les he platicado de las columnas o las secciones, voy a hacer algo que pues no es recomendable porque pueden echar a perder su protoboard. Los que ya sepan identificar qué es esto sabrán qué fue lo que hice. Yo le quité la parte inferior del pegamento a este protoboard con la finalidad de la explicación. No lo hagan ustedes porque lo van a echar a perder. Si se fijan, aquí visualmente ya pueden ver las 5 filas. Si se fijan, pueden ver cómo está la laminita metálica que hace la conexión. Y ven las columnas. Si se fijan, ahí está. Pueden ver las columnas de cada uno. Ustedes no hagan esto en su protoboard porque lo van a echar a perder. Hay unos que tienen simplemente como una tirita negra, como si fuera cinta de aislar. Ahí podrían quitarla poquito para ver, pero pues mejor ven este video, ¿no? Yo ya eché a perder este protoboard, ¿no? Para eso. Pero así es como se ve el protoboard. Si se fijan, aquí lo confirmamos. La tira metálica que avanza por todo el protoboard. Y si se fijan, no hay conexión o no hay contacto entre las dos tiritas metálicas del lado rojo al lado azul. Aquí están separadas y, como les decía, no hay conexión de un extremo a otro. Y de nuevo, pues podemos ver que no hay conexión de la sección media superior a la inferior. Si quisieran saber, oiga, ¿y cómo es que agarra los cablecitos? Voy a quitar rápidamente aquí a ver si lo puedo sacar. Alguno de los broches. Ahí está. Este es el brochecito que tiene el multímetro el protoboard internamente. ¿Se fijan? Estos brochecitos son los que coinciden con los agujeritos de aquí. Ya miren, se fijan ahí, se ve el vacío.
Entonces, son estos brochecitos los que van agarrando el cable cuando ustedes lo meten. Y ahí termina la conexión interna. Cuando ya un protoboard está un poquito más viejito, estos brochecitos ya se van aguantando y ya la conexión es más débil. Y pues ya como les decía, pues ya hay estos modelos más chiquitos, ¿no? Que estos pues si se fijan nada más tienen como si fuera la sección central. No hay barritas superior e inferior. Esto está más padre como para cositas chiquitas o conexiones rápidas. Pues básicamente ese era el objetivo de este video. Si les gustó, pues denle like, suscríbanse, compartan. Vamos a seguir subiendo más videos. No hagan esto. Yo voy a intentar de volver a pegar esto para que no echarlo acabar de echarlo a perder. También es recomendable, muchos de estos vienen con una tirita metálica. Ya se les recomienda que la pongan porque es lo que le da la robustez al protoboard. Bueno, pues esperemos que ahí ya no se haya echado a perder o toda sirva. Que aquí ya no cuadro, quién sabe qué habrá pasado, se estiró. Pero pues básicamente eso es como se utiliza el protoboard. Ahora que hablamos del multímetro del protoboard, pues ya pasaremos a empezar a hacer algunos circuitillos o prácticas en próximos videos. Porque de nuevo espero que haya sido de su agrado y pues nos vemos a la próxima.